Unidad Temática 5. Operativo de campo. El equipo de operativos de campo, en coordinación con las áreas de indicadores, muestreo e informática, es el encargado de planificar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las encuestas y censos que lleva a cabo el INE. Por la importancia de la implementación de estos operativos, se requiere de una organización adecuada que permita alcanzar los objetivos propuestos en dichas investigaciones, abarcando toda la cobertura geográfica planificada, es decir, cubriendo la totalidad de las áreas de trabajo y garantizando la calidad de la información recolectada, así como el cumplimiento de los cronogramas de trabajo previstos para cada etapa del proceso del operativo de campo. Selección del personal. El reclutamiento del personal para la implementación de los operativos de campo se realizan a partir de una convocatoria pública a través de la página web, SICOES y prensa escrita a nivel nacional. Los interesados deben presentar en cada departamento la documentación de acuerdo a los términos de referencia de los cargos. La preselección se realiza en función a la evaluación curricular y experiencia, de acuerdo a lo requerido por los perfiles profesionales de cada cargo. Todo el personal postulante y preaprobado según términos de referencia debe pasar un curso de capacitación que incluye la evaluación sumativa sobre los conocimientos teóricos, habilidades y destrezas adquiridas para el trabajo de campo, que permite realizar la evaluación y selección del personal a ser contratado. La contratación del personal para el operativo de campo depende del cumplimiento de todos los requisitos y la aprobación del curso de capacitación, siendo seleccionados de acuerdo a puntajes de mayor a menor. Una vez capacitado y contratado el personal de campo, se conforman a nivel nacional brigadas de trabajo con el personal responsable del levantamiento de la información, que son compuestas generalmente por 3 encuestadores o censistas a cargo de un supervisor de campo, guiados por un técnico y un responsable departamental. Las brigadas son distribuidas de acuerdo al desenvolvimiento y aprovechamiento que tuvo el personal en la capacitación previa. Estructura operativa. La estructura operativa de los operativos de campo puede variar entre las diferentes investigaciones de censos y encuestas. A continuación, presentamos un ejemplo genérico de esta conformación. Encargado departamental es la persona que está a la cabeza de las oficinas departamentales del INE en cada uno de los 9 departamentos, con la función explícita de la responsabilidad del funcionamiento técnico y administrativo de la oficina departamental. Técnico de planta es el funcionario de planta asignado como responsable de un determinado proyecto en las oficinas departamentales del INE. Entre sus funciones está la coordinación con las diferentes áreas técnicas y áreas relacionadas con el operativo de campo, supervisar y garantizar la calidad de la información recolectada, el proceso de levantamiento de información, verificando que no se cometan errores u omisiones, así como la de supervisar y garantizar el proceso de validación posterior al levantamiento de la información, así como la asignación oportuna de los materiales y equipos de campo, chalecos, gorras, portadocumentos, etc., al personal de operativo de campo. Profesional departamental técnico. Es contratado en cada oficina departamental exclusivamente para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Entre sus funciones principales está la de realizar actividades de organización y planificación operativa de la encuesta o censo en su departamento, organizar y controlar las brigadas de campo, coordinar las actividades durante la ejecución del operativo y realizar seguimiento al operativo con supervisiones directas, entrevistas y reentrevistas en forma permanente. Debe garantizar la cobertura y calidad de la información a través del cumplimiento del cronograma de trabajo establecido y supervisar las actividades logísticas y administrativas relacionadas con la asignación de materiales y recursos para la ejecución del operativo de campo. Supervisor o supervisora general. Es la persona responsable de realizar la asignación de cargas de trabajo y materiales a los supervisores o supervisoras de campo, así como realizar labores de control y supervisión a las brigadas de campo y coordinación de actividades con el profesional departamental técnico,
durante la ejecución del operativo de campo, garantizando la cobertura y calidad de la información mediante el cumplimiento del cronograma y seguimiento del operativo, teniendo especial cuidado en realizar la consistencia de los datos recolectados en campo. Supervisor/supervisora de campo. Es la persona responsable de dirigir el trabajo de un equipo de encuestadores o encuestadoras o censistas que estará bajo su cargo durante el tiempo que dure el operativo de campo. Tiene la tarea de realizar el reconocimiento, selección de viviendas, distribución y control del levantamiento de la información conjuntamente con las y los encuestadores o censistas asignados al mismo, así como la consistencia de la información relevada en los cuestionarios electrónicos o de papel, haciendo cumplir el cronograma de trabajo establecido para cada etapa del proceso de levantamiento de la información. Encuestador o encuestadora o censista. El encuestador o encuestadora o censista es la persona encargada de realizar el listado de viviendas y de levantar la información de campo de acuerdo a las instrucciones impartidas en los cursos de capacitación, garantizando la calidad de la información recolectada. El éxito del operativo de campo se basa en un estricto cumplimiento del trabajo que se le asigne al encuestador o encuestadora o censista, así como el cumplimiento de los requisitos que se solicita para el desempeño del cargo. El personal contratado deberá contar con disponibilidad de tiempo completo para desempeñar el cargo tanto en el área urbana como rural del departamento al que se postuló. Es muy importante efectuar un seguimiento riguroso y permanente tanto al encuestador o encuestadora o censista como al supervisor/supervisora de campo, a objeto de verificar el estricto cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones impartidas en el curso de capacitación y en la solución de los problemas que se puedan presentar en el terreno, evitando de esta manera sesgar la información. Por ello, es necesario tomar en cuenta la estructura operativa del proyecto para lograr un adecuado manejo tanto de la coordinación como de las actividades que se deben cumplir en cada uno de los niveles de la estructura con el fin de optimizar el resultado. Para efectos del cumplimiento de la estrategia del operativo de campo, es importante respetar los niveles de la estructura para realizar cualquier coordinación, supervisión o comunicación, ya que de ello depende el éxito de la encuesta o censo planeado. Levantamiento de la información. La recolección de la información se lleva a cabo a través de la técnica de la entrevista directa a informantes calificados, personas con cierta edad definida y con criterio formado, o a informantes idóneos, aplicando instrumentos de captación definidos previamente bajo un marco conceptual y metodológico del proyecto en cuestión. Esta etapa se constituye en el núcleo de la investigación, ya que depende de su resultado el éxito del proyecto, por lo que se debe poner especial cuidado durante todo el proceso que implica el desarrollo del levantamiento de la información. Instrumentos para la recolección de la información. La información se levanta o recolecta en instrumentos que fueron diseñados por personal técnico especialista en los temas de estudio. Posteriormente, estos instrumentos de recolección de información son aplicados en un medio digital, especialmente en tablets, con el objetivo de optimizar el proceso de levantamiento, consistencia y consolidación de la información recogida en campo. Organización del trabajo de campo. El personal contratado es organizado mediante brigadas de campo, compuestas en su generalidad por un supervisor de campo y 3 a 4 encuestadores, encuestadoras o censistas, con el fin de contar con una estructura operativa que permita la asignación de cargas de trabajo y áreas de trabajo definidas en la investigación, así como la organización, supervisión y control de dicho personal durante el trabajo de campo, optimizando tiempos y movimientos. El trabajo de las brigadas se desarrolla dentro de unidades primarias de muestreo, UPM, o áreas censales, las mismas que, dependiendo del proyecto, pueden abarcar áreas urbanas y o rurales. A continuación, le brindamos el detalle de las actividades que se llevarán a cabo antes, durante y después del trabajo de campo. Antes del operativo de campo. Todo el personal postulante para el proyecto debe asistir a los cursos de capacitación,
se preparará y organizará los materiales de trabajo y el equipo de campo respectivo para las brigadas. El profesional departamental técnico entregará el material de trabajo a los equipos de brigada de campo. Supervisor, supervisora y encuestadores o censistas revisarán el material de trabajo y equipo de campo entregado, dando su conformidad. Los supervisores de campo controlarán que los encuestadores o censistas lleven todo el material y documentación necesaria para el operativo de campo. La brigada, con apoyo de las y los supervisores generales, deben revisar y verificar la cartografía de las UPMs o áreas censales asignadas a cada brigada y ubicarse conforme indica el plan de recorrido, que es un cronograma detallado que se utiliza para el desplazamiento de las brigadas de campo en las áreas de trabajo definidas con el fin de que el levantamiento de información se realice de manera ordenada y permita realizar supervisiones. Los profesionales operativos de campo y profesionales departamentales técnicos deberán planificar y organizar la supervisión de las brigadas con el objetivo de hacer un seguimiento estricto y continuo del trabajo que realizan. Durante el operativo de campo, las brigadas se trasladarán a la UPM o área censal asignada para iniciar el operativo de campo, conforme al cronograma del operativo y el plan de recorridos que se les proporcionarán con antelación. En el lugar de trabajo deberán realizar el recorrido de las UPMs o área censal y luego el listado de viviendas en el caso de encuestas, en el cual los encuestadores capturan la información básica de las viviendas particulares ocupadas y desocupadas. Las y los encuestadores entregarán la información de los listados de viviendas correspondientes al supervisor o supervisora de campo, el mismo que verificará si el levantamiento de viviendas fue correcto. Luego, el supervisor o supervisora de campo efectuará la selección de viviendas a ser encuestadas, para luego asignar a cada encuestador o encuestadora la carga de trabajo. Para los censos, las brigadas no realizan esta fase y una vez identificada su área censal de trabajo, realizan el barrido para la recolección de información. Posteriormente, las y los encuestadores o censistas deberán realizar el contacto con los informantes e iniciar las entrevistas para la recolección de datos en los instrumentos de cada proyecto. El supervisor o supervisora de campo deberá verificar que los encuestadores o censistas realicen sus entrevistas en las viviendas seleccionadas, realizando la supervisión por observación directa o por reentrevista. El supervisor o supervisora de campo, antes de aceptar que alguna entrevista presentó un rechazo, deberá dirigirse a la vivienda o establecimiento económico y tratar de convencer a los informantes sobre la importancia de la investigación para que permitan que se realice la entrevista. En caso de que no se pueda convencer a los informantes para que brinden la entrevista, se debe informar inmediatamente al supervisor o supervisora general para que revierta la respuesta de rechazo. Revisar que los instrumentos estén sin omisiones, consistentes, completos y adecuadamente llenados, ya que la calidad y consistencia de la información es responsabilidad del supervisor o supervisora de campo y el encuestador o censista. Una vez terminada la entrevista, las y los encuestadores o censistas deben consolidar la información al sistema del INE para verificar el avance del mismo y cumplir con la cobertura. La brigada, a la cabeza del supervisor o supervisora de campo, tendrá que reportar el avance diario del trabajo realizado al profesional departamental técnico. Es muy importante que todo el personal de campo lleve en todo momento el manual del encuestador o encuestadora o censista para consultar cada duda existente. Después del operativo de campo, la brigada debe realizar la revisión de los datos y recuperar alguna información omitida, errada o inconsistente a fin de asegurar la calidad de las mismas. El supervisor o supervisora de campo, con apoyo de las y los encuestadores, deberá revisar y verificar que las incidencias sean completas y el resultado sea aceptable. Caso contrario, deberán verificar la información recolectada. El supervisor o supervisora de campo debe reportar las incidencias finales del trabajo. Resultados del operativo de campo. Los resultados del operativo de campo se expresan en las incidencias de la entrevista. Estas pueden ser entrevista completa, entrevista incompleta, temporalmente ausentes,
falta de contacto y rechazo, exceptuando la primera incidencia, al presentarse en la entrevista alguna de las otras incidencias. El encuestador o encuestadora o censista debe persuadir a los informantes para obtener respuesta a la información solicitada. También puede realizar visitas a los informantes en horarios diferentes a la jornada normal de trabajo, con el fin de lograr el resultado de la entrevista completa. En caso de no lograr convencer a los informantes, se debe recurrir al supervisor de campo u otro personal jerárquico de la misma estructura operativa, con quien se intentará revertir la situación para lograr la incidencia de entrevista completa. Supervisión y monitoreo del operativo de campo. Como mecanismo de asegurar la calidad de la información y cobertura del proyecto, se cuenta con un equipo técnico de monitoreo encargado de realizar la supervisión, cumpliendo el protocolo de campo, quienes tendrán el rol de supervisar informando, observando, colaborando y brindando apoyo en todas las áreas del levantamiento, identificando las dificultades y haciendo uso de los formularios de control y seguimiento. El enfoque que se pretende con las supervisiones es formativo. En tanto busca resolver dudas técnicas de los instrumentos, realizando el acompañamiento en terreno y prestando apoyo a los distintos requerimientos de las brigadas. Asimismo, la supervisión será en cascada. Cada nivel hará uso de una herramienta de supervisión de acuerdo a sus funciones. Procedimiento de la supervisión. El procedimiento se basa en supervisar tanto el desempeño en terreno como el correcto llenado de los instrumentos de la encuesta por parte de los encuestadores o encuestadoras. Para este proceso se debe contar con todos los materiales de trabajo de manera adecuada y oportuna para asegurar la cobertura y la calidad de los instrumentos del proyecto. Supervisión en campo. Tiene como objetivo asegurar la veracidad y calidad de los datos en el trabajo de campo. Observación y acompañamiento de las y los encuestadores o censistas, la misma que se realizará en cascada, es decir, que cada nivel de la estructura operativa de campo realizará las supervisiones, haciendo uso de las tablas de monitoreo y control correspondientes, con el fin de asegurar el éxito de la operación estadística.